para lo de la ofrenda especial, ¿no? Los cuántos metros. Entonces, si usted tiene el formato, al final se lo puede dar a mi tía Rosmary, ahí está mi tía, entonces ella lo puede recibir, el formato. La idea es que es una buena oportunidad para invertir, ¿sí? Es una buena oportunidad y ese es el momento, entonces si lo podemos ver, soñar, lo vamos a hacer. Entonces yo quiero animarlos y hay que hacer esta inversión, no deje pasar la oportunidad. Bueno, y hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza acerca de servicio. ¿Se acuerda que el domingo habíamos hablado algo de servicio? Y la idea era continuar hoy jueves y se llama ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Se llama lo que vamos a estar hablando hoy. Y quiero que me acompañen por favor a Santiago capítulo 5 versículo 7. Santiago capítulo 5 versículo 7. Y dice la palabra: por tanto, hermanos, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? ¿La lluvia qué? Temprana y la tardía. Entonces, estamos esperando, la Biblia nos está animando a tener paciencia, ¿cierto? ¿Quién les gusta tener paciencia? Más o menos. Ejercitar la paciencia, ejercitar el amor es paciente, ¿sí? O sea, si andamos en paciencia es porque conocemos del amor de Dios. Si no somos muy pacientes es porque nos falta todavía más revelación de ese amor. Entonces, porque el amor es ¿qué? Paciente, paciente. Y aquí está hablando acerca de qué, ¿por qué? ¿Cuál es la paciencia? O sea, ¿con qué propósito? Dice que aguardando ¿qué? Con paciencia hasta que recibe ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo? No, leamos. Dice, hasta que reciba, dice, aguardando con paciencia. Bueno, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe ¿qué? La lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana y tardía. Entonces está hablando de una lluvia, pero no está hablando de una lluvia natural, sino de una lluvia en el espíritu. Y el Padre tiene un negocio. ¿Usted sí sabe? ¿Sí sabía? Hay un negocio. Y ustedes saben que cuando el Señor Jesús se extravió, ¿se acuerda que se le extravió a María? Y María, pues, oiga, él estaba ya con los maestros de la ley, ¿cierto? Hablando, y María preocupada, ¿qué le dijo? Jesús, ¿por qué me haces esto? Y el Señor le respondió, ¿qué le respondió? En los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿cierto? En los negocios de mi Padre. Y la Biblia dice que el Padre, ¿qué es? El labrador. ¿El Padre es qué? ¿Sí lo han visto o no? Eso lo dice Juan 15:1. El Padre es el labrador, o sea, el negocio del Padre. Él es un labrador. Y Jesús es ¿qué? La vid. Y Él viene por fruto, ¿cierto? Pero el Padre está ¿qué? Como labrador. Y la cosecha del Padre, ¿qué viene siendo? Personas. Son personas, ¿cierto? Y el Señor dijo, alzad vuestros ojos y mirad que cómo están los campos, blancos para la cosecha. Ya están blancos para la cosecha. Entonces, ¿cuántos saben que necesitamos también obreros en este tiempo? ¿Sí? Y gloria a Dios por los que están, pero necesitamos orar por más obreros, ¿cierto? Y todo lo que hacemos aquí en la iglesia, todos los recursos, el propósito es alcanzar más personas. O sea, todo lo que estamos haciendo acá, la intención es que alcanzar, llegar a más personas. Porque ¿cuál es el corazón del Padre? Que ningún hombre se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a conocer a Jesús. Y Él tiene una expectativa, y es que un labrador no trabaja por trabajar, sino que un labrador trabaja con propósito, ¿cierto? Y el Padre también tiene un propósito, y es que venir y recoger el fruto, ¿cierto? O sea que Él tiene una expectativa en cuanto a nosotros. Claro, Él tiene una expectativa que nosotros ¿qué? Alcancemos a más personas, ¿cierto? Ese es el corazón del Padre. Eso lo encuentra en 2 de Pedro 3:9, no lo vamos a buscar, pero ahí encuentra que el deseo de Él es que ningún hombre se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y la lluvia temprana, dice, hablando acerca de lo que estamos leyendo allá en Santiago, ¿sí? La lluvia temprana vino en el día de Pentecostés. ¿Cuándo fue el día de Pentecostés? ¿Dónde lo encuentras? En Hechos 2, ¿se acuerda? Cuando estaban allí todos unánimes juntos reunidos en el aposento alto. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo, ¿sí? Vino allí y se derramó el Espíritu Santo. Y normalmente se compara eso espiritualmente con la lluvia natural. Y la lluvia temprana
habla acerca de que viene antes de la cosecha. ¿Y qué es lo que hace la lluvia temprana antes de la cosecha? ¿Ella qué? Prepara el terreno. ¿Para qué? Para que al momento de sembrar la semilla, ¿cierto?, pueda dar fruto. Entonces, a medida que va brotando esa espiguita, lo que hacía era regarle para que pudiera así tener suficiente fuerza para crecer. Entonces, ¿qué trae la lluvia temprana? Crecimiento, ¿sí? Prepara el terreno, ¿cierto?, para que la semilla empiece a crecer. Pero, ¿qué hace la lluvia tardía? Si una prepara el terreno, la segunda lo que hace es que cuando ya está el fruto, o ya está así, lo que va a hacer es que afloja el fruto para que pueda ser fácilmente cortado. Entonces nosotros necesitamos tanto la lluvia temprana como la tardía, ¿cierto? La temprana abona la tierra, ¿cierto? Y la tardía, ¿qué es lo que hace? Afloja los frutos para que puedan ser fácilmente cortados o cosechados, ¿cierto? Entonces, y ese es el corazón del Padre. Necesitamos estar orando por la lluvia temprana y por la tardía, amén, por la lluvia tardía. Y sus finanzas permiten que personas sean alcanzadas. Diga conmigo, mis finanzas permiten alcanzar personas. Amén, o sea que sus finanzas, la forma que uno redime sus finanzas es sembrándolas, ¿cierto?, para que el reino de Dios se extienda. Y bueno, vamos a ver un poco aquí en Mateo 20, del 1 al 16, quiero que me acompañen, Mateo 20, del 1 al 16, y vamos a ver una historia, una parábola. ¿Cómo tiene ahí en su Biblia que se llama esa parábola? ¿Alguno ha visto en su Biblia? ¿Los obreros de qué? Los obreros de la viña, ¿cierto? ¿Mateo qué? 21 al 16, y Kai me va a ayudarlo así a leerlo. Mateo 21 al 16. Okay. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Amén. Continúo. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y póngales el jornal. Y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hagas agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Bueno, diga conmigo, yo recibo con espíritu de mansedumbre la semilla de tu palabra para dar cosecha a tu nombre. Entonces esta es una parábola, ¿no? Jesús está hablando en parábola. ¿Y una parábola qué es?
¿Qué piensan ustedes que es? Es una ilustración, ¿sí? De cosas naturales para explicar principios espirituales, es lo que está haciendo acá. Y Jesús muchas veces explicó con parábolas, ¿cierto? Y era algo fácil para entender para las personas que escuchaban. Y dice, el reino de los cielos es que es semejante. O sea, él lo está, ¿qué? Como comparando con algo natural, ¿cierto? Con algo que usted puede entender. Y yo quiero darles un poquito a entender el contexto de cuando Jesús entró a hablar acerca de esta parábola. ¿Qué era lo que estaba pasando en Mateo 19? Si usted se da cuenta, las divisiones de los capítulos simplemente es para uno encontrar de manera rápida un texto, ¿cierto? Pero no quiere decir que pasó mucho tiempo antes de que sucediera o a veces lo saca uno de contexto. Pero el contexto de esta historia era cuando un joven rico se había acercado a Jesús y él le dijo, he guardado todos los mandamientos, y Jesús le dice, solamente una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Se puso triste y ¿qué? Se fue, ¿cierto? Y dice que Jesús, amándolo, lo dejó ir, ¿cierto? Y el joven rico no fue capaz, ¿cierto? No fue capaz, pero Pedro dice, él se dio cuenta de eso y dice, maestro, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado casa, hemos dejado esposa, hemos dejado hijos, ¿y cómo vamos nosotros ahí? Sí, él la tenía clara, ¿no? O sea, a mí me interesa la recompensa, ¿y a usted también o no? Sí, gloria a Dios, lo hacemos por amor, todas las cosas, pero también estamos interesados de qué vamos a recibir en la eternidad, amén, porque eso va a marcar nuestra posición por la eternidad. Y Pedro la tenía clara, bueno, ¿y ahí cómo vamos, Señor? Y él le dijo, a 100 veces más vas a tener aquí en esta vida y aún vas a tener una posición para juzgar al pueblo de Israel, ¿cierto? O sea que una gran posición le iba a dar a Pedro. Pero lo que me gusta de eso es que el Señor es fiel para recompensar. O sea que usted debe también tener presente el galardón. Usted no solamente haga las cosas por hacerlas, sino que Dios es fiel ¿para qué? Para recompensar. ¿Cuánto le gusta la recompensa? Amén, ¿cierto? Las recompensas son buenas. Y el Señor no se va a quedar con nada. No hay nada que usted haga por el Señor que no vaya a ser multiplicado. No hay nada, Él no se va. Si a usted le pide algo, ¿es por qué? Porque quiere de usted un paso de fe. ¿Sí? Si le pide su tiempo, si le pide sus talentos, sus tesoros, no es para que Él se quede con ellos. ¿Es para qué? Para que usted un paso con fe y sea multiplicado. Así como cuando el Señor le pidió el bote a Pedro, ¿qué pasó? Él se lo devolvió y ¿qué le dijo? Boga mar adentro, ¿cierto? Y él no había pescado durante toda la noche, un pescador profesional. Y fue y mar adentro y sacó peces hasta el punto donde tuvieron que traer otra barca para poder echar los peces en la barca de Pedro y en la otra. O sea que el Señor, usted le presta algo a Él y Él se lo va a devolver multiplicado y mucho mejor. Entonces vamos a... ¿Cuántos quieren prestar al Señor? Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana, ¿qué? A contratar obreros para su viña. Y aquí hay varias cosas que quiero hablar, y es que está hablando que hay un hombre allí, ¿cierto? Y este hombre es un tipo de Dios todopoderoso, hablando acerca del padre de familia, ¿cierto? Él es el dueño de la viña, dice, él es el labrador, lo que vimos allí en Juan, y él tiene negocios en esa tierra, pero él está esperando ¿qué? El precioso fruto de la tierra. Ahora, aquí nos describe a Dios de dos maneras diferentes. Primero, lo empieza a describir como ¿qué? Como padre de familia. Y lo segundo, como el dueño de ¿qué? De la viña, ¿cierto? Como el dueño de la viña, como un patrón en la finca. Pero entonces, aquí lo principal es que usted necesita conocer, antes de cualquier otra manera, principalmente conocer a Dios como ¿qué? Como su Padre. ¿Sí? Usted necesita entender la paternidad de Dios, pero también entender que usted es hijo de Dios. Por eso, toda esta serie de enseñanzas que hemos estado hablando es acerca de ¿qué? De lo que yo soy, de lo que tengo y lo que puedo hacer. O sea, usted primero necesita acercarse a Dios como ¿qué? Como su Padre, desde una posición de hijo, ¿cierto? Una identidad de hijo. Dios es su papá. Pero también debemos entender que Dios también es el Señor, ¿sí? Y nosotros somos servidores de Él. O sea, hay dos maneras. Como hijos, pero como hijos nos hacemos ¿qué? Siervos. Como hijos nos hacemos siervos de Él.
Eso es importante entenderlo. Y lo primero que dice no es que él fue a contratar obreros, sino lo primero es que es un padre de familia. Un padre de familia y usted es un hijo. Ahora, la Biblia dice que nosotros fuimos ¿qué? O sea, que hemos sido bendecidos. ¿Qué más? Escogidos. ¿Qué más cae? Adoptados. Esa palabra, quiero que nos fijemos un poquito en la palabra adoptados, ¿cierto? Porque aquí en Occidente el adoptados, ¿a qué se refiere? A que no tenía familia y una familia ¿qué hizo? Lo acogió, ¿cierto? Pero este adoptados, en el término judío, no se refiere a ese mismo concepto que nosotros tenemos, sino adoptar significa darles papeles para que represente una familia. ¿Qué es? Dar papeles para que represente una familia. Ahora, Dios, nosotros, no es que seamos de otra familia y Él nos adoptó como sus hijos, no. Cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, dice en 1 de Pedro 1:23, nosotros renacimos no de simiente corruptible ni incorruptible, sino por la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos su mismo ADN espiritual, ¿sí? Usted y yo espiritualmente somos ¿qué? Con la misma naturaleza de Dios. Una persona que es adoptada, ADN, es diferente, ¿cierto? Legalmente, sí, pero ADN es diferente. No, nosotros no. Nosotros el ADN ¿qué es? Es el mismo, el ADN espiritual. Renacimos por medio de la palabra de Dios. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo fuimos engendrados por Dios mismo. O sea, usted es adoptado, pero fíjese que ese adoptado es diferente. Usted viene del mismo ADN, del mismo linaje de Dios. Amén. Y Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, usted nació, cuando usted escuchó la palabra, usted la creyó y usted nació por la misma palabra de Dios. O sea, por eso es una cuestión de identidad. Nosotros somos espiritualmente iguales que Jesús, ¿sí? Fuimos engendrados por medio de la palabra. Así que usted nació legítimamente en la casa, pero Dios, además de eso, le dio papeles de hijo. ¿Sí? Porque usted encuentra padres que engendran, pero después ¿qué? No reconocen, ¿cierto? Pero Él engendró y reconoció. Amén. Eso es adoptado. ¿Le cambia el concepto un poco? Antes era como que, oiga, pobrecito yo, los niños buscan su hogar y el Señor me adoptó. ¿Sí o no? Pero esto me cambió y esto me dice, no, usted fue nacido, cuando usted escuchó la palabra, usted nació de nuevo con el mismo linaje, con la misma naturaleza de Dios, un hijo de Dios, pero Él me reconoció por medio de su Hijo Jesucristo. Así que adoptar no significa que usted no haya nacido de Dios, significa que no solo nació de Dios, sino que Dios lo reconoció como su hijo. Usted debía notar eso. Así que adoptar no significa que usted no haya nacido de Dios, significa que no solo nació de Dios, sino que Dios lo reconoció como su hijo. Eso me gusta. Esto es poderoso. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Dígalo, Reni, yo soy un hijo de Dios. Duro. Eso. Yo soy engendrado por Dios. Y además Dios me registró como su hijo. O sea, Él fue a la registraduría ya celestial, hizo papeles y usted quedó legalmente, ¿cierto?, como su hijo, pero también de su mismo linaje. O sea, está el aspecto natural, pero también el aspecto legal. Hijo por todos lados. Sí, parecido en las trompas, pero también legalmente igual. Aleluya, eso me da gozo, la verdad. No, yo no había visto esta revelación de la adopción, pero está muy bueno. Entonces, ¿qué hizo este padre? Padre de familia. Dice que salió por la mañana, ¿qué? A contratar, ¿cierto? A obreros para su viña. ¿Qué era lo que él quería? Obreros. Entonces, mire que la palabra me dice que él busca, ¿qué? Adoradores, ¿cierto? ¿Se acuerda que él dice que él está en busca de qué? Adoradores, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Pero también me dice que él salió a buscar, ¿qué? Obreros, ¿cierto? O sea que él no solamente busca adoradores, sino también busca ¿qué? Gente que, oiga, que trabaje, que le quiera meter ahí la ficha a la cosa, ¿cierto? Exacto. Y él también nos dice en su palabra, rogad, ¿por qué?
por obreros. O rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, ¿cierto? O sea, ¿será que si Él está buscando obreros es porque el Señor necesita obreros, ¿cierto? Él está buscando obreros para trabajar en la cosecha. Él ya tiene hijos, pero ¿cuántos hijos se quieren hacer obreros? ¿Sí? O sea, un hijo que entiende su identidad está dispuesto. ¿Qué hizo Jesús? Él entendió, primero él entendió su paternidad. ¿Y él qué dijo cuando su mamá lo buscó? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Él reconoció la paternidad, él reconoció que era hijo, pero como hijo se hizo ¿qué? Yo quiero estar en los negocios de mi papá. Si usted conoce su identidad, ¿qué va a querer hacer? Estar trabajando en los negocios de su papá, ¿cierto? Porque es el negocio de la familia y vale la pena sacar el negocio adelante. Entonces no somos desconocemos el negocio de la casa, no, reconocemos el negocio de la casa y estamos empapados, metidos, mejor dicho, hasta la coronilla. O sea, y el corazón del Padre es por los obreros, ¿sí? Obreros, ¿para qué? ¿Cuál es el corazón del Padre? Que ningún hombre se pierda, o sea que Él quiere que la cosecha sea ¿qué? Recogida, pero para eso necesita obreros. Y dice que él salió muy de temprano en la mañana. ¿Y qué hizo? Les hizo la invitación para participar. ¿Participar en qué? En trabajar en la viña. Quiero que veamos el versículo 2. Versículo 2 de, ¿cuál es nuestro texto base? Mateo 20. Vamos siempre a estar trabajando en Mateo 20. Mateo 22. Y dice, versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, los envió, hizo como una contrata, ¿cierto? Y los que los hizo la invitación para que participaran. O sea que él dice que salió muy de temprano, o sea que habían personas desde muy temprano buscando ¿qué? Trabajar, ¿cierto? Desde muy temprano ¿qué? Buscando qué trabajar. Y dice que ellos ¿qué? Convinieron, ¿se dice la palabra? Convinieron, ¿sí? Con él y firmaron su contrato. Entonces, recuerde, Él es Padre, pero también es Señor. Y Él quiere que usted como hijo firme un contrato con Él. O sea, que se disponga ¿a qué? A trabajar, a servir. Que convenga con Él. ¿Y cuál era el convenir con Él? El venir a trabajar en la viña. Versículo 3. Versículo 3, 23. Saliendo cerca a la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. O sea que dice que él luego, ¿qué pasó? Salió más tarde y encontró a un grupo de personas que estaban ¿en dónde? En la plaza. ¿Y cómo estaban? Desocupados. Y generalmente, ¿se acuerdan? No sé, en los pueblos, ahorita ya no tanto, pero ¿qué hacía la gente en las plazas? Conversar, salir a comer, ¿cierto? Generalmente era el lugar donde uno, por ejemplo, uno va a Isa y eso es lleno de postres alrededor del parque principal, un pueblo allá en Boyacá, ¿sí? Eso es lo que los soldados iban allá con las novias a sacarle los barritos de la cara. Bueno, mejor dicho, o sea, hacían comida, mercados, ¿cierto? O sea, eso es la plaza, la plaza, sí, era el lugar, mejor dicho, el top, sí, del pueblo. Pero él está diciendo que en la viña hay que trabajar. En la plaza usted puede recibir, ¿sí? Pero el Señor no solo tiene una viña, Él también tiene una plaza. Y la plaza espiritualmente es el lugar donde nosotros nos encontramos. Es el lugar para compartir, es el lugar para recibir la palabra de Dios, es el lugar para comer espiritualmente. Entonces, ¿dónde viene siendo la plaza espiritualmente hablando? En la iglesia, ¿sí? La iglesia es la plaza, ¿cierto? Es la plaza donde podemos compartir. Y dice Primera de Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcan para salvación. Ahora, Dios no solo quiere que usted esté en la plaza. Dios no solamente que usted esté en la plaza, sino que quiere que vaya, ¿qué? A la viña. Ahora, ¿cómo estaban ellos en la plaza? ¿Qué dice? Desocupados. Versículo 4. 24. Y les dijo, id también ustedes a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Entonces,
se encontró que a la hora tercera, más o menos la hora tercera, que ustedes saben qué hora es. La hora, el día comienza para los judíos a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, o sea, es día luz, sí, es para ellos. Entonces la hora tercera viene siendo 6 más 3. Bueno, muy bien, eso, las 9 de la mañana, y les hizo una invitación. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta, que viene siendo ¿qué? Mediodía, y la novena, las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, o sea, salió a las 12 y a las 3, versículo 6. Y saliendo cerca a la hora undécima, que viene siendo ¿qué? Las 5 de la tarde, ¿cierto? Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todos desocupados? O sea, por último, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. Ahora, fíjense que la palabra desocupados, ¿cuántas veces la menciona? Aquí en este versículo, ¿cuántas veces? Estaban desocupados. Y allá en el versículo 3, ¿se acuerda que lo nombró primera vez? O sea, 3 veces dice la palabra desocupados. ¿Y dónde estaban desocupados? En la plaza. ¿Y dónde es que es la plaza? En la iglesia. O sea que el Señor no le gusta a los desocupados en la plaza. ¿Cierto? Bueno, gloria a Dios que venimos, compartimos, es chévere, ¿cierto? Están en la plaza, pero no quiere que usted esté todo el día sentado en la plaza desocupado. ¿Sin qué? Sin hacer nada, ¿cierto? A esto solo le quedaban 1 hora. Sin embargo, ¿el qué? ¿Qué les dijo? Oiga, vamos a trabajar a la viña, ¿cierto? Y esto ¿cómo lo podemos asemejar? Eso que al principio del día salieron a servir, después más tardecito, ¿esto con qué lo podemos correlacionar? Y es que personas cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador, hay personas que de una vez le meten toda. O sea, bueno, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿En dónde es que hay que servir? ¿En dónde es que hay que trabajar? ¿Dónde hay que meterle la ficha? ¿Sí? Otros espera un poquito más. Bueno, yo quiero crecer un poquito más, yo quiero recibir un poquito más de palabra. Listo, es bueno crecer, ¿cierto? Es importante crecer, ¿cierto? Pero otros ya va a llegar Jesús. Oiga, ya va a ser la noche y nada, que quieren empezar a servir. Ya son las 5 de la tarde, ¿cierto? Pero ¿él qué quiere? ¿Que se queden ahí desocupados? No, aún él constantemente, ¿qué hacía? Él no se quedaba allá en la viña. ¿Él para dónde arrancaba? Para la plaza, a ver dónde se encontraba algún desocupado. Sí, para llevárselo para la viña, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Sí sabemos que uno se demora más en responder, pero si usted se demora más tiempo, va a tener más tiempo que trabajar en la cosecha, ¿sí? Y ya vamos a ver que eso es un problema, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted se demora más tiempo en trabajar? Va a tener más tiempo para trabajar ¿en dónde? En la viña, ¿sí? En la viña. Y entre más tiempo se demore en responder, menos será el tiempo para trabajar ¿en dónde? En la viña. Y el Señor, ¿qué dice? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Amén. La recompensa que usted va a recibir en el día de la venida del Señor, para cuando todos que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, depende de lo que usted haya hecho en la cosecha. Amén. O sea que usted va a esperar hasta que ya esté, ya casi que suena la trompeta para decir ahora sí voy a servir. O va a empezar a hacerle antes, con todas las ganas, ¿cierto? Para recibir una buena recompensa. Y la Biblia dice que todos tenemos un plan. Dios desarrolló un plan para cada uno de nosotros. Si usted lo quiere ver, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas. No somos salvos por buenas obras, pero Él sí nos creó en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales ¿qué? Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces usted puede decir, Dios preparó cosas para que yo ande en ellas. Y Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, ¿cierto? Hagamos lo que Él ha planeado para nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Porque usted y yo un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios, ¿sí? Y Él nos va a preguntar, oiga, ¿lo que te mandé a hacer, hiciste? ¿Sí? Esa es una buena cosa en la cual usted puede meditar. ¿Lo que Él me mandó a hacer, yo hice? Ahora, puede ser que ellos estaban allí, porque no todos salieron al tiempo allí en la plaza, ¿no? O sea, Él fue y al que encontraba desocupado, ¿qué le decía? Camine en la viña. O sea que habían unos que no estaban ahí en la plaza, ¿cierto? Que estaban ¿en qué? Haciendo sus quehaceres, trabajando, haciendo otras cosas, ¿cierto? Tal vez organizando su taller de madera,
tal vez tenían bien organizada su tienda, su panadería, pero ¿qué era lo que realmente el padre de familia o el dueño de la viña quería que hicieran? Que trabajaran en la viña, ¿cierto? Que fueran a trabajar en la cosecha. Podían haber estado haciendo de todo, pero ante el Señor, ¿cómo estaban? Desocupados. Buena respuesta. Desocupados. O sea, puede ser que usted esté trabajando, no todo el día, eso me la he pasado, pero ocupado. Pero si no está trabajando en la cosecha, si no está trabajando en ganar personas, ¿cómo estamos delante del Señor? Desocupados. Desocupados. O sea, esa es la perspectiva de Él, ¿cierto? Para Él estábamos, ¿qué? Desocupados. Si no estamos en la cosecha, el Padre dice, usted está desocupado. Y no me importa qué esté haciendo, plata, o que su casa esté muy bonita, o que tenga un buen negocio, pero el deseo del Padre, ¿cuál es? ¿Cuál es el deseo del Padre? Él realmente, ¿por qué nos está animando a esto? Porque Él quiere darnos un buen galardón. Él quiere, o sea, no es por ganas de molestarnos, no, porque el propósito de todo esto es que ganemos más personas. Amén. Y si nosotros trabajamos en ese deseo del Padre, Él vamos a recibir ¿qué? Galardón. ¿Vamos a ser qué? Recompensado. Al principio Él los invita, ¿sí? Al principio le llega como a hacer una invitación a todos. Después vuelve otra vez al mediodía y le dice, ustedes a mi viña. Ya no es una invitación, sino que es ¿qué? Una orden. Y a lo último, ¿qué les dice? Oiga, ustedes, ¿por qué están aquí desocupados? O sea, ya no va tan, ya como que, oiga, que andan todavía acá, ya va a terminar el día y ustedes sin hacer nada. Ya es un poco más fuerte. O sea que nos damos cuenta que el énfasis del Señor ya cuando va a terminar el día es como un poco más fuerte, ¿cierto? Va creciendo, se va poniendo más fuerte. Versículo 7, vamos otra vez, Mateo 27. Dice, le dijeron porque nadie nos ha contratado. Oiga, nadie nos ha contratado. ¿Y cuántas veces él no había ido allá, cierto? Oiga, ¿ustedes dónde estaban? Era la pregunta, ¿cierto? Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. O sea que el Padre está reclutando obreros hoy, porque ellos han estado todo el día, ¿qué? Desocupados, desocupados. ¿Y será que el Padre no había ido antes? Sí había ido, ¿cierto? Sí había. ¿Será que antes no habían tenido la oportunidad de ir a trabajar temprano? Sí habían tenido. ¿Pero cuál fue la respuesta? Porque nadie nos ha contratado. Si usted no responde al llamado de Dios, usted empieza a hacerse autosabotaje. ¿Usted empieza a hacerse qué? Autosabotaje. Empieza a convencerse de que usted no tiene por qué participar de la cosecha. Todo está hecho, ¿cierto? Hay muchas personas, no se necesita que yo vaya y haga eso. Entonces empieza a pensar que usted no desarrolla un papel dentro de lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas, ¿cierto? Porque nadie, ¿qué? Nos ha contratado. Pero yo tengo noticias. Desde el momento que usted ha nacido de nuevo, usted tiene un papel que jugar en la cosecha. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando usted empieza a servir, dice la Biblia que viene ¿qué? Gozo a su corazón, ¿sí? La cosecha trae gozo. O sea, cuando usted ve gente, mi hermano Julio, usted me va a decir si es mentiras, pero cuando se está cosechando la actitud cambia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está recogiendo el fruto del trabajo, ¿cierto? Hay gozo, hay felicidad, ¿cierto? Hay paga, viene lo mejor, viene lo bueno, hay cosecha, todo el mundo está contento. Entonces, cuando estamos participando en la cosecha, o sea, no puede haber otra actitud, sino que va a haber una actitud ¿de qué? De gozo. Cuando usted se involucra en la iglesia, usted puede recibir más que las personas que dicen, yo como que no voy a la iglesia, yo como que mejor me echo un durmis. Usted va a tener gozo cuando ¿qué? Cuando está sirviendo. Allí es que empieza a tener todo sentido. Y la clave para no volver atrás es involucrarse en la viña. ¿Sí? Si usted no quiere volver atrás, si usted no quiere como que otra vez estar en las cosas del pasado y volver a la misma donde estaba, usted necesita ¿qué? Involucrarse, usted necesita accionar. O sea, si usted se queda quieto esperando que él sabe qué pase, usted vuelve ¿qué? Al mismo lugar de donde lo sacaron. Usted tiene que involucrarse, no se puede quedar quieto,
porque delante de Dios estamos ¿qué? Desocupados. Y cuando nos demoramos empezamos a autosabotearnos. En la iglesia no hay nada que hacer, allá hay mucha gente, yo veo mucha gente allá, pero no, sí usted es importante porque Dios tiene un plan para su vida. Juan 4:34, Juan 4:34. Juan 4:34. ¿Qué dice? Dice, Jesús le dijo, mi comida es que, ¿qué? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y alimento, usted póngase a pensar, el alimento en usted ¿qué? Natural. El alimento natural es algo en usted que ¿qué? Que usted disfruta, ¿cierto? ¿Sí o no? Que usted se satisface, ¿cierto? Que lo nutre, que lo fortalece, ¿cierto? ¿Sí o no? Le fortalece su cuerpo, que nos permite crecer también. Eso en lo natural, ¿cierto? Y en lo espiritual, Jesús dice, mi comida es ¿qué? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que cuando usted se involucra en el plan de Dios para su vida, ¿eso qué va a hacer? Porque para Jesús su comida era hacer su voluntad, ¿cierto? Y acabar su obra. Para nosotros, nuestra comida espiritual es ¿qué? Lo mismo, hacer el plan de Dios, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. O sea, usted realmente cómo va a estar satisfecho, ¿cierto? Usted realmente cómo va a estar saciado, cómo va a estar fortalecido, desarrollando, creciendo, cuando está ¿qué? Haciendo el plan de Dios, haciendo el propósito de Dios. Algunos dicen, no, ya estoy cansado de ir a la iglesia, ir a calentar banca, debe haber algo más. Pues claro que hay algo más, se llama servicio. Hay que empezar a servir, ¿cierto? Ese es algo más, ¿sí? Porque el servicio para nosotros es una bendición, amén. El servicio a nosotros nos ayuda a crecer. El servicio no es para todo el mundo. ¿Sí sabían eso? El servicio es para maduros. Usted sabe que cuando allá en Hechos 6 escogieron a 7 varones, esos 7 varones debían tener básicamente 3 características. ¿Cuáles eran? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿cierto? O sea, no era cualquier tipo de persona. No era cualquier tipo de persona. Son personas que conocen la palabra, son personas que oran en lengua, ¿cierto? Son personas que son hacedoras de la palabra. Así que no es que se escogen cualquiera, ¿no? Se escogen personas maduras. Y un servidor ungido puede hacer que una persona decida quedarse en la iglesia. ¿Sabe? Una persona decide si se queda aquí en la iglesia o no en los primeros 7 minutos. Y generalmente uno en los 7 primeros minutos no empieza a predicar. En los primeros 7 minutos, examinémonos un recorrido. Una persona llega, el primero que se va a encontrar ¿a quién es? A los 2 de parqueadero, ¿cierto? Ya, empieza ¿a qué? A afectar si se queda o no se queda. Luego sube, encuentra a los servidores de bienvenida. Dependiendo cómo lo salude, si le da una sonrisa o si se hace indiferente. Después pasa aquí al salón y acomoda a las personas que acomodan a la silla. Ya después sigue la parte de bienvenida y alabanza. Fíjense que ni hemos entrado a predicar, o sea que si se quedan o no es culpa de quiénes, de los servidores, a mí no me echen la culpa. Que es que el pastor predica o no predica bien, ¿no? Yo le digo, fue usted que 7 minutos no les gustó. Entonces, mire que el fruto de una iglesia depende de un equipo de trabajo. Amén, de un equipo de trabajo. O sea que necesitamos estar pilas en los 7 minutos primeros y en los 7 y en los restantes. Entonces es un trabajo en equipo. O sea que la cosecha no es solo de una persona, depende de todos. Depende de todos. Involucrarse en el plan de Dios cambia nuestras vidas. Hay gozo de ser bendición para otras personas. Jesús dijo, bienaventurados seréis si hacéis estas cosas. Y él se refería a ¿qué? A lavar los pies de los discípulos. O sea que en resumidas cuentas hay gozo, hay plenitud al servir a otras personas. Hay gozo. Juan 4:35. Juan 4:35 dice, oiga, ¿no dicen ustedes aún falta 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega.
Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra ¿qué? Pero el que siembra goce juntamente con el que ciega, con el que ciega. Exacto. Entonces, gloria a Dios, necesitamos participar, amén. Porque Dios es galardonador y Él viene pronto. Él viene pronto. Sigamos allí en Mateo 28. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. El señor había acordado con los que contrató muy temprano que le iba a pagar ¿cuánto? Un denario, ¿cierto? Que es un día de trabajo. Pero estos que habían llegado tarde, ¿cuánto les dijo que le iba a pagar? Un denario. ¿Eso a qué se refiere espiritualmente? A la salvación, ¿sí? Si una persona, por ejemplo el caso del ladrón, que en el último momento él reconoció a Jesús como el Señor, porque le dijo, Señor, cuando tú estás en el reino, acuérdate de mí, ¿cierto? Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Entonces, salvación no importa si es en el último momento, o si desde que usted tiene uso de razón y conciencia, usted recibió a Jesús como Señor y Salvador. Eso igual está disponible para todos, ¿cierto? O sea, no es que uno va a tener más cielo que otro, o usted va a entrar a un nivel más alto en el cielo que otro, no. La recompensa para todos es la misma al creer en Jesús como Señor y Salvador. Es que cielo, cielo. Versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. O sea, el padre de familia o el señor de la viña, ¿les está incumpliendo en algo? No, ¿cierto? Ellos asumieron de que como había estado trabajando desde antes, iban a tener ciertos privilegios. Y de pronto aquí también, bueno, eso en cuanto a la salvación, ya dijimos que ¿qué? Que está disponible, sea que usted la recibe desde temprana edad hasta ya a punto de morir. Igual está disponible para todos. Pero, ¿qué pasa en este contexto? Aquí con servidores más antiguos. Algunas veces, debido a la disposición y el hambre de los nuevos, ellos empiezan a crecer más rápido que algunos que llevan más años en el Evangelio. O hay otro caso, y es que algunos reciben sanidad o reciben algo mucho más rápido que de pronto ya los viejitos, ¿cierto? ¿Y qué empieza uno a desarrollar? Como una mala actitud, ¿sí? Puede pasar, y mire lo que pasa en el versículo 11. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, versículo 12, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 12. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco los escogidos. Entonces hay una diferencia entre el llamado y ser escogido. ¿Cuál es? El tiempo de preparación, ¿sí? Ese tiempo de preparación nunca es perdido. La Biblia habla acerca de que personas que tuvieron un llamado y no cumplieron su llamado. ¿Se acuerda del joven rico que les estaba hablando ahorita? ¿Qué pasó con el joven rico? Jesús lo llamó. ¿Cuál fue el llamado de él? Sígueme. ¿Pero él lo siguió? No. Él perdió su llamado, ¿cierto? El que haya llamado sobre su vida no significa que usted vaya a cumplir de manera automática. O sea que cada uno de nosotros necesitamos responder al llamado de Dios, ¿sí? Voluntariamente. Señor, diga usted, Señor, no quiero conocerte solo como mi papá. Yo quiero firmar un contrato contigo y conocerte como mi Señor y conocer los galardones de la cosecha. Entonces, gloria a Dios porque somos hijos de Dios y tenemos todas esas bendiciones de ser hijos, pero también queremos ser ¿qué? Obreros y participar de la cosecha, porque queremos recompensa y galardón. Amén. Entonces, pongámonos de pie y vamos a darle gracias porque Él nos está animando a ¿qué?
a participar de la cosecha. Pero que nosotros... Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Fami Fe! ¡Juntos es mejor!